Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para estar virtualmente así, allá ustedes y nosotros aquí, pero igual tenemos esa comunión y también es bueno que entre palabra de Dios a sus hogares, porque el Señor es bueno. Siempre, no se olvide nunca de decir que el Señor es muy bueno. Entonces, hoy sentí compartir con ustedes este tiempo que estamos en cambios, mucho ese cambio de tiempo que vivíamos y a lo que estamos viviendo. Entonces yo quería compartir con ustedes que nuestra vida transitoria o la perdurable. Así que nuestra vida transitoria naturalmente es aquí en la tierra y perdurable es eterna. Y bueno, estar preparado para esa vida eterna, esa que es perdurable. Amén, amado. Y no la que es transitoria. Lo transitorio está un tiempo y se desvanece. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y es lo que también tenemos muchas enseñanzas, amén, muchas enseñanzas de lo que es, de lo que hoy yo les quiero hablar. Y que pongamos por obra y por entendimiento la escritura y el conocimiento que tuvo un hijo de Dios, un siervo de Dios, un amado de Dios, que tenía el corazón de Dios, dice la palabra, que es David, que nos enseña también a este momento que podemos nosotros tener todo, pero cuando viene de Dios y es realmente de Dios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, si me quieren acompañar, a Primera de Crónicas, capítulo 29, por favor. Todos sabemos que lo transitorio y perdurable, amén. Lo transitorio es terrenal y perecedero, que es fundamental eso. Así que vamos a dar algunos ejemplos, como le hablé de David con el corazón de Dios tenía David. Primera de Crónicas, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 12, por favor. Gloria a Dios. Y dice así la palabra: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esto lo reconoce David porque el poder, él tenía el Espíritu de Dios. Hoy nosotros tenemos la bendición del Hijo de Dios para tener vida eterna y tener el poder del Espíritu Santo, amados. El poder del Espíritu Santo. Y el versículo 13 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Mire lo que es la eternidad a la vida de la tierra. Es como una sombra que no dura. Y dice, versículo dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Amén, amado. Espontáneamente aquí David le da una enseñanza del corazón, que él tenía el corazón de Dios. Un corazón que sincero, sin egoísmo, un corazón que no tenía esas cosas que tienen muchas veces los hombres, ¿no? La soberbia, el orgullo. Él tenía un corazón dispuesto a que lo use Dios y él por eso tiene
tenía el corazón de Dios. Y nosotros hoy podemos también tener ese mismo corazón si aceptamos lo que nos enseña la palabra santa, hermanos. Amén. Entonces, esto es lo que el versículo 15, por ejemplo, dice: David hace un contraste entre entre la naturaleza eterna de Dios y las vidas fugaces de los miembros de su pueblo. Así que está haciendo ese hincapié al pueblo, como que estamos aquí de paso. Entonces, segundo, si nuestros hechos se desvanecen como el polvo delante de Dios. Amén. Quiere decir que todo lo que podamos hacer, podemos tener, se desvanecen ante Dios como el polvo. Estamos de paso, de acá no nos llevamos nada, hermano. Nada. Lo único que nos podemos llevar es la grandeza, el honor de ser un hijo de Dios y pertenecer al reino de los cielos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver entonces. Entonces quiere decir que nosotros, donde depositamos nuestra confianza, ¿dónde depositamos nuestra confianza? Solo teniendo una relación con Dios. Ahí depositamos nuestra confianza, teniendo esa relación con el amado Señor, que es para nosotros, y tener un poder espiritual, y no el poder del soberbio, o de la soberbia, como usted le quiera decir, y el orgullo. Amén. Eso desvanece todo. Todo desvanece en el hombre. El hombre se enaltece por tener codicia y lo lleva a los vicios, lo lleva a lo terrenal para muerte, para esa vida que no es del agrado de Dios. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos. Entonces, si me quieren acompañar, por favor, al Salmo 37, por favor. Gloria a Dios. Salmo 37. Vamos a leer del versículo 35. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Amén, amados. Quiere decir que le fue corta la vida a esta enseñanza que nos está dando aquí de la impiedad. Dura poco, pasa rápido. Versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Por eso tenemos la oportunidad en esta tierra de querer cambiar, de ser diferente. Es más, en este tiempo. Entonces dice, mire usted, la posteridad de los impíos será extinguida. Extinguida. No puede pasar cualquier cosa, y lo está pasando el mundo. El mundo. Entonces, vamos al versículo 39, y dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Hermano, el mundo está angustiado. ¿Cómo está angustiado? Esa angustia puede traer enfermedades, esa angustia puede tener temor, puede tener eso que es, no se puede contener lo que dice aquí, que es lo que el Señor nos va a librar.
el Señor nos va a librar. ¿Por qué? Porque nosotros en esta angustia, tiempo de la angustia, dice, fíjese, tiempo de la angustia, Jehová los ayudará y los librará. La libertad de los impíos, y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Esperamos en Él. Él nos cuida y esperemos y sigamos esperando en Él, hermano. Por eso es la confianza que tenemos en el Señor. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Por eso tenemos que seguir esperando y siendo fieles a Él, así como nos enseñaba David, con un corazón íntegro, un corazón que realmente ama a Dios, hermanos amados. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros, más que nunca ahora, más que nunca. Mire usted, la idea central de este salmo es esperar en Dios y que triunfe la justicia de Dios. Fíjense, y que triunfe la justicia de Dios. Entonces, nuestra vida está en la tierra ahora. Amén. Es como una sombra sin esperanza, como decía recién el Salmo. Amén. Una sombra sin esperanza. Así decía la palabra. En Crónicas cuando lo leímos, que nuestra vida acá es una sombra sin esperanza. En muy pocos años, en comparación a la vida eterna, en comparación a esa vida eterna. Transitamos acá en esta vida, transitamos por poco tiempo. Muchos, dice la palabra, ¿no? Dice que 70 años, a lo sumo muchos, y otros 80, que son los más fuertes. Pero los que se está viviendo no llegan a las edades que tienen que llegar. No llegan. ¿Por qué? Porque no han conocido la palabra, no quisieron saber nada con Dios. Estoy hablando de jóvenes también. Jóvenes que pierden la vida en circunstancias difíciles, en circunstancias que han elegido y nadie le ha dado la palabra, o tuvieron la palabra y la despreciaron, hermanos. Ese es el asunto. Entonces, eso es lo que queremos ver nosotros, hermanos amados. Entonces, ¡ay, Señor! Entonces, la eternidad de Dios y la fragilidad humana. Amén. Ya que estamos en Salmo, acompáñenme, por favor, al Salmo 90. Gloria a Dios. Salmo 90. El Salmo 90. Vamos a empezar del versículo 1. Gloria a Dios. Y dice, búsquelo tranquilo. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Fíjese, muchas veces le predico a nuestra iglesia de los hermanos que se lo he dicho, se lo he comentado, porque sentí que ese privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios y cristianos, pero estando en el camino de Dios, de haber terminado un milenio, un siglo, y comenzar otro milenio, que es el tercer milenio, y un nuevo siglo. Mire usted, cuánto tiene que pasar para que uno pueda, un milenio ya, el milenio, otro milenio que terminamos, empezamos el otro milenio, así como dejamos el siglo y empezamos el siglo nuevo. Y mire lo que está pasando, el cambio que hay, en la diferencia de lo que se vivía a lo que se está viviendo. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Mire usted, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres. Nos tenemos que convertir, los hijos de los hombres. Convertíos. Y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las gavillas de la noche. Volando. Tremendamente así, en un abrir y cerrar de ojos, a la distancia de lo que es vivir la vida
y a la distancia eterna, en un abrir y cerrar de ojos. Dice el versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Mire qué poco tiempo tiene la vida de un hombre o una mujer en esta tierra. Poco tiempo. Cuando van pasando los años y uno tiene experiencia de la vida, parece que había sido ayer muchas cosas. Por eso tenemos que hacer lo posible para disfrutar la vida, disfrutarla, tener la bondad de Dios en nuestras vidas, tener el conocimiento de la palabra que es todo en nuestra vida, hermano. Y dice, gloria a Dios, y dice, gloria a Dios. Ahora que leímos este versículo 6, vamos a ir al 10 directamente. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Pronto pasan y volamos. Fíjese, de los 70 al 80. Y así parecen 10 años que uno puede vivir o se puede ir antes. Por eso tenemos que cuidar esta vida, tenemos que agradarle a Dios. ¿Para qué, pastor? Para que Él nos cuide. Si no nos cuida Él, no nos cuida nadie, hermano. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, las cosas materiales son todas transitorias, todas. Y nos llevamos nada. ¿Qué nos podemos llevar de este mundo? Nada. Todo hay que dejarlo. Todo. Y entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Para qué ser? Dios la dará para que las disfrutemos. Dios la dará para que las disfrutemos. Y Dios las da para que las disfrutemos. Son transitorias, sí, pero las tenemos que saber usar. Tenemos que saber gozarla, disfrutarla, porque la dio Dios. De todo lo que recibimos, así dice la palabra, de todo lo que recibimos de Él, todo es de Él, el poder y la fuerza. Amén, amados, el poder y la fuerza. Entonces, esto es lo que nos da para que podamos nosotros llevarnos de esta tierra, llevarnos la vida eterna, llevarnos lo único que podemos llevar. Otra cosa no podemos llevar, hermanos amados. Llevarnos a esa vida eterna que no tiene fin. Entonces eso también nos va para que la disfrutemos, como dije. Disfrutarla. Y no con avaricia. Mire usted, no con avaricia. Entonces, el Señor Jesús nos da enseñanza en la parábola, mire usted, en la parábola de el rico y el necio. El Señor nos da esa enseñanza en esa parábola, el Señor Jesús, del rico y el necio. Vamos a ir, si me quieren acompañar, por favor, vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12. Vamos a empezar del versículo 13. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, que es hermoso tener la palabra en la mano, hermanos amados. Esta palabra, este libro, es eterno, hermano. Por la eternidad lo vamos a tener. Está desde el principio del mundo. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 13, y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mira, y guardaos de toda avaricia. Mire usted,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acá le da la enseñanza. Fíjese, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Está hablando el Señor Jesús en esta enseñanza. Pero Dios le dijo, le dice el Señor Jesús a estos que estaban escuchando su palabra. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire qué enseñanza nos da esta palabra, hermanos amados. Esta palabra que nos lleva a esta enseñanza tan hermosa. Entonces, aquí tenemos que el versículo 13 y 14, la avaricia los lleva a la codicia, placer que puede destruir. Amén. Entonces, Jesús rehúsa una disputa civil que estaban esos dos hermanos peleando por la herencia. Entonces, esto es lo que tenemos que ver y tenemos que saber que era ocasión para ofrecer esta lección que le había dado del rico de ser necio. Esta es la enseñanza que él les da. Porque, mire, la codicia es un pecado por lo material. Por lo material. Codiciar es un pecado muy grande. Mire, yo no lo voy a dar por el tiempo, pero Deuteronomio 7:25, sí, mire, es del Antiguo Testamento lo que nos enseña, que no codiciarás plata ni oro. Pero me gustaría llevarlo, mire, porque todo es una enseñanza. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, gloria a Dios, versículo 25. Gloria a Dios. Es bueno el Señor, muy bueno. Búsquelo tranquilo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Y dice así: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. De todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Mire usted, tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestra casa y lo que llevamos a casa, hermanos amados. Entonces, esta es una de las codicias que reprende acá el Señor ya en aquellos tiempos. También dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Las codicias, ¿por qué vienen? Por los ojos. Amén. Por lo que vemos, por lo que intentamos querer tener y por quererlo poder tener nosotros y codiciar lo que tiene otro. Y ya que estamos en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 5, gloria a Dios. 5, vamos a leer 5:21, gloria a Dios.
dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta palabra habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Amén. Aparte ya le había hablado a todo el pueblo, desde arriba del monte del Sinaí le había hablado a todo el pueblo, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, ese cuidado, eso que tenemos que ver para saber que estamos con el Señor. Amén. Por eso es tan hermoso que nosotros mismos nos enseña a nosotros la palabra que tenemos que tener en nuestro corazón. La palabra es todo es para tenerlo nosotros, hermano. Entonces la vida del hombre natural es fingir, y como la carne, como la flor de la hierba, es la vida del hombre. Amén. Como la flor de la hierba es la vida del hombre. Es una vida pasajera y corta. La tenemos que saber aprovechar, disfrutar con lo que Dios nos da. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, con lo que Dios nos da. Entonces, si me quieren acompañar a Primera de Pedro, gloria a Dios, vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 22. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Aquí en Pedro tenemos varias escrituras para podernos enfrentar a las escrituras, confrontarnos con las escrituras y reconocer, para quedar bien ante la presencia de Dios y reconocer nuestros errores, hermano, que es una bendición muy grande. Bueno, y que nunca nos olvidemos que la palabra es eterna. La palabra que tenemos nosotros aquí hoy en esta tierra, que leemos, escuchamos palabra, es eterna, eterna, porque la mandó Dios. ¿A quién la dio? A Abraham, a Moisés desde el principio, para que escribiese toda Génesis, todo lo que había pasado y todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Mire usted, y dice, Primera de Pedro capítulo 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. Fíjese usted. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Para siempre. Aquí tenemos una enseñanza, el versículo 22, que dice no fingido, que en griego quiere decir anupu caritos. Amén. Y en la Strong está en 505. Quiere decir negativo. Algo fingido es falso. Hipocresía. De ahí, sin hipocresía, en vista, mire usted, de qué hipocresía originalmente se refería a la actuación de un drama que significa una sinceridad libre de lesiones o falsedades. Mire, lo que nos da a entender lo que es hacer algo fingido. Fingido es hipocresía, mostrar algo que uno no es. Podemos engañar a alguien
a un hermano, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos amados. Versículo 24, y dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Amén. Como la hierba se seca y la flor se cae. Es lo que empezamos dando en la Escritura. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Siempre es eterno. Siempre. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, hermano. Anunciada. Nosotros somos piedra escogida. Escuchen, piedra escogida. Entonces, esas piedras que iban a hablar, si no hablaban los que tenían que predicar el Evangelio. Los gentiles vino a buscar y se dedicó Pablo a preparar a los gentiles con el encuentro del Señor cuando lo tuvo personalmente. Y mire qué dice. Este es el versículo, pero me gustaría leer del versículo 1 para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que estábamos hablando recién, lo que es la hipocresía. Capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire usted, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Amén. La pura verdad que está en este libro santo. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Crecemos para salvación, como niños para seguir viviendo por la eternidad. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Fíjate, ahora, la piedra escogida y su pueblo elegido. Mire usted. Y dice el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Era su Hijo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Esto dice el versículo 6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén, amado. Es una bendición de Dios para vivir estos tiempos, depender de Dios, depender todo de Él, porque Él te da todo, el poder, la gloria, la honra, Él te da todo, te sostiene en todo lo que nosotros podamos creer y saber que tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, por eso dice, el que creyere en Él no será avergonzado, hermano. Para que vosotros, pues, los que creéis en el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca de no caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, hermano. Destinados. Mire usted, siendo pues, destinados. Ya teníamos el destino de venir a esta tierra nosotros, por eso somos piedra escogida, pueblo escogido, hermano. Y acompáñame a Isaías capítulo 8, por favor. Isaías capítulo 8, gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías capítulo 8. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Vamos a ver del versículo 11. Porque nosotros tenemos a Dios un temor reverencial y tenemos que atender
a su palabra. Fíjese, ya estaba profetizado por Isaías. Entonces dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Escuche, mire usted la profecía que daba ya Isaías. Ni tengáis miedo. Hoy hay mucho temor, mucho temor. Entonces, angustia, temor y todo lo que viene, y todo lo que está pasando, hermanos. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Que Él sea nuestro miedo cuando tenemos temor reverencial y creemos en el Señor Jesucristo. Miedo, temor en hebreo quiere decir morá, con H al final. Amén. En la Strong es el número 4172, está en la Strong. Miedo, reverencia, terror, pavor, un objeto o persona que infunde miedo, respeto o reverencia. Morá deriva de yaré, que significa tener miedo de temer. Mire usted, tener miedo de temer, reverencia, amén, moral, reverencia a Dios. El temor más grande que puede tener un hombre o una mujer, el temor al Señor. Versículo 14. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén, amado. Lo que es la ley de los discípulos. La ley divina de ser discípulos. La protección divina de Dios, de haber elegido ser discípulos de Él en este tiempo. Por eso tenemos que saber si nuestra vida transitoria o la decidimos perdurable. Amén, amado. La transitoria es muy corta, la perdurable es eterna. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros y saber. Amén, amados. Entonces esto es lo que tenemos que seguir nosotros, sabiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Gloria a Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los amados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el Cristo que predicamos, el Cristo que nos da la sabiduría y el poder de Dios, hermanos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Tenemos que gloriar solamente al Señor, hermano, para tener esa bendición, ese cuidado, esa salud que tenemos que tener, solo gloriar solo al Señor.
solamente a Él, a Él. Y ya para terminar, vamos a ir, gloria a Dios, a Romanos capítulo 9, poquito para atrás, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leer Romanos capítulo 9 del versículo, gloria a Dios, 20. Búsquelo tranquilo. Romanos capítulo 9, versículo 20. Y dice así la palabra. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, aquí está también, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, hermanos amados, a los gentiles, privilegio hermoso y divino, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Mire qué privilegio. Antes nosotros no podíamos hacer nada, porque éramos gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijo de Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, a Gomorra seríamos semejantes. Hermanos amados, la misericordia de Dios mandó a su Hijo para que nosotros hoy podamos tener y decidir de tener una vida transitoria o una vida perdurable en este mundo. Amados, en el nombre de Jesús, hoy jueves también es reunión de sanidad y liberación. Amén, amados. Entonces, hoy tenemos la oportunidad aquí en esta tierra para llegar a ser hijos de Dios y elegir nuestra vida transitoria o perdurable. Al menos yo la elegí la perdurable. La transitoria pasa muy rápido, pero la perdurable es eterna para todos nosotros. Y si no te cuida Dios, no te cuida nadie, hermanos amados. Por eso, queridos amigos, amados, vamos a hacer una oración. Primero, que si hay alguien que no conoce o nunca fue entregado al Señor o creyó en Jesucristo, hizo la oración de salvación, como lo digo siempre, porque es jueves de sanidad y liberación. Entonces, la palabra es todo, la palabra, hermanos amados. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque la palabra también sana la palabra. Enfermedades, sana muchas cosas la palabra. Por el tiempo que estamos pasando de angustia, de temor y de todo lo que hemos predicado y hablado, que es lo que está pasando hoy, pero tenemos la enseñanza, como nos dejó dicho David, y nos dejaron dicho todas las escrituras, que está en la palabra, para darnos fuerza y no tener temor a ninguna de las cosas que puedan venir. Sentirnos seguros, hermanos. Así que si alguno está enfermo, tiene problemas de salud, no importa la que tenga, solo que ponga su mano en el corazón. Dios sabe de qué necesidad usted tiene, qué problema tiene, si está pasando por circunstancias en este tiempo de pandemia, de miseria que está pasando el mundo.
Dios sabe, así sea de enfermedad o de COVID, como lo quiera llamar. Yo lo invito a que haga esta oración de salvación. Amén. Y el Señor se va a encargar de su vida, porque si era creación, hoy deja de ser creación para ser un hijo suyo. Entonces, cierre sus ojos y ponga su mano en el corazón. Repita esta palabra: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús. Yo te pido perdón porque sé que soy pecador, pero me arrepiento de todo corazón y te doy gracias por este perdón divino, Señor. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Salva mi casa y toda mi familia. Señor, tú conoces mi enfermedad, conoces mi situación, conoces por lo que yo estoy pasando, pero hoy te declaré como el Señor de mi vida. Y sé por fe y por la palabra que escuché que no hay Dios como tú. No hay otro Dios que me pueda sacar del problema que estoy teniendo, de la enfermedad que puedo tener. En el nombre de Jesús, y los declaro sanos por el poder de tu Espíritu Santo, que no tiene distancia, para que sean sanos por la palabra y el Espíritu Santo que va enviado a ellos a la distancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga mucho y que puedan sentirse seguros, confiando en Dios, y si hoy lo declaró como el Señor de su vida. Y si se apartó, haga la oración también, que también va a ser recibido por el Señor. Porque los hijos vuelven. Los que no son hijos no vuelven. Que Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga mucho, mucho.